Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la continuación o la parte 2 de este nuevo manga que tiene por nombre La Noche de los Goblin. Quiero recordarles que pueden seguirme en mi página de Facebook como también en mi cuenta personal de Instagram, por las cuales estaré bastante activo y les responderé a sus mensajes. Ahora sí, comencemos con el video. Regresamos a observar a Flora, la cual se encontraba bastante preocupada. En ese momento un narrador nos menciona que ella era un monstruo realmente extraordinario, pues ella era considerado un genio que había alcanzado las 9 colas incluso antes de cumplir los 100 años, y era un talento que había nacido en la península coreana de los monstruos después de más de 1000 años. Pero en ese momento, mientras la chica tragaba saliva, lo podía sentir claramente. Observando al prota vemos que lo que sostenía en la mano tiene por nombre garrote de goblin. Mientras observamos al prota se nos sigue mencionando que apareció después de cientos de años, el peligro de enfrentarse a una criatura así por primera vez desde su nacimiento. Flora entonces comenzó a pensar que si simplemente pensaba en la cantidad de fuerza monstruosa, entonces no tenía ninguna razón para preocuparse. Pero ¿qué era esta presión extraña que sentía ella proveniente del arma que tenía el prota? Vemos entonces que una gran cantidad de rayos terminaron brotando de lo que estaba sosteniendo el prota. Afirmando su pie, el chico procedió a realizar el primer movimiento. Esto causó que Flora inmediatamente se impresionara y se alarmara ante ello. Sin perder el tiempo, el prota decidió cargar hacia donde se encontraba su oponente. Acercándose a una gran velocidad, el prota decidió cambiar la forma del garrote del goblin, poniéndole a este por nombre golpe de trueno. Mientras se encontraba elevado por los aires, vemos como una gran cantidad de truenos y relámpagos yacían rodeando al prota, mientras que Flora con dos colas se encontraba observándolo desde la superficie. La chica, aunque se encontraba bloqueando algunos ataques de rayos que se acercaban a ella, no le quitaba la mirada de encima ni siquiera por un segundo al prota, el cual a una gran velocidad terminó descendiendo hacia donde se encontraba ella. Ante esto, una enorme explosión se hizo presente en el área, para luego terminar disipándose, y observamos cómo Flora se encontraba prácticamente ilesa. Observando todo, la chica mencionaba que si acaso ese tipo de sentimiento provenía del garrote del goblin, mientras que la mano del demonio que ella había convocado desde el principio había aparecido nuevamente para detener el ataque del prota en el aire. Ante esto, el prota, fuera de sus sentidos, queda impresionado con lo que había realizado la chica. Sonriéndole en ese momento, Flora procedió a cruzar sus brazos mientras le mencionaba al prota que entonces debería demostrarle también lo que ella poseía. La mano del demonio que ella había convocado terminó apretando con mucha fuerza el garrote del goblin. Esto inevitablemente hizo que el prota se balanceara junto con este. Elevando el puño hacia el cielo a una gran velocidad, esto eventualmente hizo que el prota fuese arrastrado también por la fuerza y sin querer dejar de soltar su arma. Y cuando el prota se encontraba lo suficientemente alto y desprendido en el aire, Flora procede a mencionar con una sonrisa Bang. Vemos entonces como la mano del diablo rápidamente comienza a descender arrastrando al prota consigo, y como si de un látigo se tratara, terminó impactando al prota con una gran cantidad de fuerza sobre el suelo. La chica luego de esto procede a exhalar, y mientras tenemos una vista aérea de lo que había sucedido, ella procede a mencionar que bueno, con eso habría sido más que suficiente para dejarlo inconsciente o siquiera dejarlo con vida. La chica, pensando en todo eso, se mencionaba que si pensaba en la tenacidad que acababa de ver del prota, tendría que golpearlo por lo menos unas 6 veces para que pudiese entrar en razón. Inmediatamente algo comienza a ocurrir, pues el brazo del demonio que ella había convocado comenzó a ser arrastrado hacia donde se encontraba el prota. De entre la nube de polvo vemos como el látigo negro o el garrote del goblin comenzaba a ser jalado hacia ese sitio. Flora, al darse cuenta de esto, no podía dejar de salir de su sorpresa, pues no esperaba que algo como eso sucediera. Mientras la nube de polvo comenzaba a disiparse lentamente, vemos como una figura se encontraba en el centro. Resultó ser que el prota no se encontraba inconsciente, y en este caso estaba forcejeando contra el demonio para arrebatarle de sus manos su garrote. Flora, que observaba esto en primera fila, procedía a mencionarse que eso era increíble, pues incluso aunque sea solamente uno de sus brazos, si quise era posible pelear contra el emperador de los demonios. El prota continuó alando hacia él su garrote con mucha fuerza, hasta lograr liberarlos de las manos del demonio. El garrote del goblin comenzaba a retraerse, haciéndose cada vez más pequeño, y en ese momento se nos menciona que es una herramienta que cambia libremente su forma de acuerdo a la voluntad y el propósito que desee darle su usuario. Observamos entonces que el arma terminó tomando la forma de lo que parecía ser una espada de 2 manos. Mientras el prota no le quitaba la mirada de encima a su presa, se nos menciona que era por eso que durante el tiempo en el cual los goblins eran presentes en el pasado, se nos interrumpe la frase del narrador y el prota procede a utilizar su ataque mientras mencionaba que era una transformación. El narrador entonces retoma sus palabras y procede a mencionar que los monstruos llamarían al garrote del duende el arma que podía convertirse en cualquier cosa. Vemos entonces que el ataque que había realizado el prota no iba dirigido hacia Flora, sino hacia el brazo del rey de los demonios, y la transformación que había utilizado con su arma tiene por nombre garrote demoledor. Flora, un poco preocupada con lo que estaba observando, se mencionaba que la forma y el método de ataque habían cambiado, e incluso le parecía que sería bastante difícil responderle desde ese punto.
La chica continuó mencionándose que ese garrote, aparte de su poder y mientras comenzaba a hacer un círculo mágico, seguía mencionando que su eficiencia y versatilidad estaban a un nivel realmente increíble. Es entonces que luego de que la chica terminara de pensar en eso, dos brazos demoníacos terminaron apareciendo desde la tierra. La chica, mientras era observada por el prota, se mencionaba que si dejaba espacio para su considerable potencial de fuego entonces... Pero en ese instante sus pensamientos son interrumpidos cuando una de las manos del demonio procede a cerrarse con mucha fuerza para proporcionarle un ataque al prota. Colocándose seria entonces, Flora se mencionaba que el gran rey de los demonios podría encargarse de esto. Es entonces que la chica terminó utilizando un ataque que tiene por nombre golpe de manos caóticas gemelas, observando así como múltiples manos fantasmas junto a las manos reales del rey de los demonios procedían a cargar hacia donde se encontraba el prota, como si de misiles se tratara. Por otro lado, el prota, sosteniendo su garrote como si lo hubiese utilizado toda su vida, comienza a balancearlo a su alrededor para intentar desviar o bloquear los ataques de la mano del demonio. Observándolo sorprendida, Flora se mencionaba que incluso estaba soportando esto y que seriamente, en serio, incluso aunque aquellos habían alcanzado descuidadamente la edad de los 100 o 200 años, no son rival para ese ataque. Observando al prota fijamente, Flora se mencionaba que creía que podría decir o comprender ahora por qué esos goblins eran tan buenos en el pasado, pues para que un mestizo recién despertado se encontrase a este nivel era realmente algo increíble. Colocándose seria, la chica continuó mencionándose que sin embargo eso era todo. Observando cómo todas las venas del prota se brotaban de un color morado, la chica seguía mencionándose que no importaba qué tan fuerte sea, pues su fuerza de monstruo al parecer ya había llegado a su límite. Exhalando por la situación que se le había presentado, la chica se mencionaba que si seguían así, al final él iba a seguir adelante hasta que su cuerpo se rompiera. Inmediatamente la chica procedió a mencionar que si en serio eso no se podía evitar, mientras observamos al prota que seguía repeliendo todos los ataques que venían por parte de las manos del rey demonio. La chica entonces, procediendo a crear un círculo mágico, procede a mencionar 3 colas, no, se corrige y termina utilizando 5 colas, manifestándolas eficientemente y de forma inmediata mientras lo que parecía ser un círculo de sangre se encontraba por encima de ella. En ese momento Flora le menciona al prota que podía sentirse orgulloso de esto, mientras que por otro lado el prota fuera de sí mismo cargaba con su garrota hacia donde se encontraba la chica con intenciones de acabar con ella y así poder devorarla. Mientras se burlaba un poco del prota, Flora mencionaba que ya había pasado un tiempo desde la última vez que había hecho lo posible contra un oponente en una batalla real. Inmediatamente Flora terminó invocando lo que parecía ser la parte superior del cuerpo del rey demonio, llamando entonces a esta invocación o a este poder Eclipse. Vemos así entonces de la misma forma como el rey demonio había aparecido también sosteniendo un arma poderosa en su mano izquierda. Sin titubear, el prota decidió cargar hacia donde se encontraba su oponente con intenciones de acabar tanto con él como con la invocadora. El rey demonio, viendo a su oponente justo delante de él, se preparaba para también contraatacarle. Moviendo su lanza a una gran velocidad para acabar con el prota, el rey demonio termina utilizando una habilidad que tiene por nombre Primer Golpe, Decapitación Divina. Una gran energía de color blanco terminó alcanzando el prota y envolviendo el cuerpo del chico rápidamente, y en ese momento una pequeña mueca de preocupación se presentó en la cara del prota. Observando entonces hacia Flora y al rey demonio, vemos cómo este último se encontraba desapareciendo mientras que Flora yacía delante de él con sus 5 colas manifestadas. Cambiamos de escena a una vista aérea y observamos que en el sitio donde había sido atacado el prota, desde el frente hacia atrás de él había generado una gran destrucción al ataque del rey demonio. Habiendo entrado en razón el prota, se mencionaba que eso no se veía bien y que si acaso ya era demasiado tarde para él. Hablando con las pocas fuerzas que le quedaban, el prota se procedió a disculpar con la chica para luego mencionar que eso era increíblemente desafortunado, pero estaba a punto de morir. La chica entonces le menciona al prota que el colapso causado por el agotamiento mágico ya había comenzado, pero esa era única y enteramente culpa de él, preguntándole que si acaso ya lo sabía, ya que él era un tonto que no conocía su lugar y ni siquiera sabía hasta qué punto su cuerpo sería capaz de soportar. Enfureciéndose ante esto, la chica procedió a exhalar mientras mencionaba que al parecer iba a recibir un gran regaño de ese abuelo. Mirando toda la destrucción que se había creado, la chica procede a voltear hacia atrás mientras se percataba de algo, y era que el prota estaba intentando decirle algunas palabras. Mirando al chico, vemos cómo el prota se encontraba lamentándose mientras algunas lágrimas salían de sus ojos. La chica, observándolo, al parecer no pudo evitar compadecerse de él. Y mientras una energía extraña salía de su mano, la chica se tocaba la cabeza exhalando y se mencionaba que si acaso era en serio. Con su magia comenzó a levantar el cuerpo del prota por los aires, acercándolo a ella entonces en ese instante. Colocando una de sus manos sobre la nuca del prota, observamos un momento después una escena bastante conmovedora, pues lo que parece en primera instancia un beso romántico realmente resultó ser que la chica se encontraba pasándole una gran cantidad de energía monstruosa al prota a través de ese beso. Y en el momento en el que sus bocas comienzan a separarse, nos damos cuenta que es exactamente como yo lo había dicho. Luego de eso, la chica, al terminar de besar al prota, terminó escupiendo en ese instante. Dejando caer el cuerpo inconsciente del prota en el suelo, procedió a mencionarle que era de 5 colas, y la fuerza monstruosa de un zorro que había utilizado en él hace un momento. Sin lugar a dudas, si no le daba retorno de su inversión, entonces realmente no lo dejaría ir tan fácilmente. Momentos después observamos cómo el prota se encontraba despertando.
Algo alarmado, el prota se levanta rápidamente de donde se encontraba acostado pensando que todo eso era un sueño. Mirando hacia su alrededor, el prota se preguntaba qué rayos era eso. Rápidamente observa cómo una puerta cerca de él comienza a abrirse lentamente. En ese momento, justo detrás de la puerta termina apareciendo Flora, la cual sostenía lo que parece ser una pequeña taza de té sobre sus manos en una bandeja. Ambos personajes en ese momento tienen un corto intercambio de miradas, pero para el prota esa mirada de la chica parecía algo desalentadora, pues él sabía que se encontraba en peligro. Momento después vemos el tazón que le había traído Flora al prota, que se encontraba sobre una bandeja encima del suelo. Inmediatamente observamos al prota que mientras se encontraba avergonzado se disculpaba con la chica y le mencionaba que recordaba todo lo que había hecho en ese momento. Y pensando en todo lo acontecido, el prota le mencionaba que no sabía cómo había sido posible, pero a pesar de ser plenamente consciente en todo eso no podía controlar su cuerpo. Inclinando su cabeza ante la chica, el prota le mencionaba que de todos modos lo sentía mucho, pues ella solamente estaba tratando de ayudarlo, pero por su culpa le había puesto en peligro. Flora únicamente ante esto procedió a dedicarse a escuchar al prota, para luego mencionarle al chico que tenía que beber. Rápidamente el prota levanta su cara sin comprender a qué era lo que se refería la chica. Flora nuevamente le mencionaba al prota que debería de beber antes de que se enfríe, señalando el tazón que le había traído al prota. Momento después vemos al prota que estaba sujetando el tazón entre sus manos mientras le agradecía a Flora por la bebida. Mientras esto sucedía, el chico pensaba que si acaso a ella le gustaba practicar la medicina oriental. Al dar el primer sorbo, el prota se da cuenta que no era lo que él esperaba, pues mientras se encontraba temblando y a punto de vomitar, Flora observándolo de frente le mencionaba que lo mataría si lo llegaba a escupir. El prota observando a la chica le preguntaba de qué estaba hecho, a lo que esta última ignorándole la pregunta le mencionaba que quién sabía y el saberlo no lo ayudaría a terminárselo. Mientras el prota intentaba tomarse la bebida con todas sus fuerzas, la chica le mencionaba que no lo iba a molestar, por lo cual tenía que seguir bebiendo y escucharla mientras se encontraba haciéndolo. Flora comenzó a relatarle al prota que en primer lugar se había olvidado de algo bastante importante. Esto último generó la pregunta en la mente del prota, pues a qué se refería. Flora continuó relatándole al prota que ese goblin de boca gigante debió de haber huido mientras se encontraban peleando. Y mientras vemos como al parecer el monstruo había escapado, Flora continuaba mencionando que bueno, independientemente la propiedad del monstruo seguía siendo del prota. La chica continuó mencionando que probablemente este se esté escondiendo en algún lugar, acurrucándose durante cientos de años, ya que este es consciente de que se convertiría en comida si lo llegan a atrapar. Luego de que el prota termina de beber, Flora le menciona que ese era un tónico perfecto para mestizos como él, y que al parecer no había escupido lo que tenía en su boca. El prota con una expresión de desagrado le preguntaba a la chica si acaso no existía algún otro método alternativo. Burlándose ante él, la chica le preguntaba acerca de eso, y le tenía que decir que tenía que mirarse si acaso todavía creía que era un humano. Continuó añadiéndole que si no estaba preparado para lastimar a alguien más con el objetivo de fortalecerse entonces, pero inmediatamente el prota le interrumpe y le menciona que no es eso. Sosteniendo el tazón entre sus manos, el prota le mencionaba a la chica que todavía no se había registrado que estaba matando o comiendo monstruos, y la verdad era que él no lo quería hacer. Pero para ser honesto, sin importar quién sea, desde su punto de vista todos los monstruos eran peligrosos y lastimaban a las personas. Y con una expresión terrible, el prota procede a mencionar que si no hacía las cosas correctamente, en unos pocos meses las personas que conoció enfrentarían un destino terrible. Tomando una decisión, el prota entonces le mencionaba a la chica que si necesitaba matar iba a matar, y si necesitaba comérselos entonces lo haría. Observando a Flora directamente le mencionaba que ya se lo había dicho con anterioridad, haría todo lo posible para salir adelante. El prota le mencionaba a la chica que él preguntaba acerca de otro método alternativo no porque no quisiera comérselos, lo preguntaba por si acaso había otra oportunidad para ellos. Flora entonces observándolo procedió a guardar silencio. Mientras observamos una ventana, Flora le comienza a mencionar al prota que ella ya se lo había dicho antes, pero la forma más eficiente para aumentar su fuerza de monstruo era comerse a otros monstruos. Mas sin embargo este método no era del todo fácil, ya que primero para llegar a ese punto tiene que ser acordado por ambas partes en un duelo. Al mismo tiempo que le afirmaba al prota que él había sido un caso especial. Flora le sigue mencionando al prota que ya que si una regla como esa no existiera, entonces los tipos débiles serían atrapados y comidos y no terminarían sobreviviendo ninguno de ellos. La chica le continúa mencionando al prota mientras recordaban al goblin de la boca gigante que además de eso las presas fáciles no vendrían directamente hacia él ahora. Recordando todo lo que había pasado en la pelea, la chica le mencionaba al prota que aunque sea un mestizo, innumerables monstruos vieron que él es un duende que sabe un poco acerca de su habilidad de linaje, y que lo más probable es que los rumores acerca de él ya se hayan extendido por todas partes. Sigue mencionándole al prota que los compañeros que podrían comerse fácilmente ya no querrán pelear con él, y los que terminarían acercándose a él serían todo lo contrario. En ese momento el prota termina volteando hacia atrás de él observando una criatura gigantesca y monstruosa que se encontraba acechándolo. Pero esto solo es una recreación imaginaria que está teniendo la chica mientras le relata esto al prota. Flora le sigue mencionando al prota que será un monstruo que no podrá manejar con su nivel actual. Levantándose de su asiento, Flora le mencionaba al prota que bueno, si has perdido un faisán deberías de hervir y comerte un pollo en su lugar, ¿no? Le mencionaba a la chica. Es entonces que luego sonriéndole al prota, la chica le mencionaba que tenían que salir, ya que tenía un regalo preparado para él. En las afueras de la casa en la cual se encontraban, el prota vemos cómo se encontraba sorprendido y mencionaba que si acaso era un presente para él. Y mientras el prota observaba a Flora, vemos cómo detrás de ella había un monstruo que ella misma había atrapado con sus habilidades de cadena.
arena. La chica en ese momento le preguntaba al prota qué pensaba, mencionándole que si acaso no estaba bien. Sorprendido, el prota le preguntaba a la chica que si acaso eso no era un monstruo. Flora entonces le respondió que bueno, lo era y al mismo tiempo no lo era. Flora entonces le relata al prota que técnicamente hablando él había perdido sus derechos como yokai. Sonriéndole, la chica le mencionaba al prota que sus causas eran totalmente diferentes, y esto era debido a que algunos monstruos pierden su sentido de razonamiento como lo que le estaba pasando al prota anteriormente y al mismo tiempo se perdían a sí mismos en sus instintos. Inmediatamente Flora le menciona al prota que si acaso no se encontraba en una situación como esa. Aterrizando en el suelo, Flora le mencionaba al prota que los casos que no tenían la misma suerte que el prota al hacer algo como eso y no poder deshacerlos eran estigmatizados como bestias y no como monstruos. Y mientras observaba al prota, la chica le seguía mencionando que los privaban de sus derechos como monstruos. Flora le menciona una palabra al prota, la cual es estremecidos, afirmándole que así es como los llaman en la península de Corea. Elevándose hacia donde se encontraba el tejado, Flora le preguntaba al prota que por qué se encontraba mirándolo de esa manera. Y mientras observamos al monstruo que se encontraba libre por detrás del prota, Flora le seguía mencionando que se lo había dicho. Es una bestia que había perdido su sentido del razonamiento, y de forma inmediata antes de que el prota pudiese reaccionar, la criatura terminó atacándolo por la espalda. Observamos cómo el prota había escapado fácilmente del ataque de la criatura y terminó exhalando. Desde el tejado, Flora observándolo se encontraba pensando que al principio ella sentía que él se iba a congelar y dudaría, lo cual terminaría llevándolo a recibir algunos golpes, pero ¿realmente no estaba utilizando mejor su cuerpo de lo que ella esperaba? Preguntándose así entonces si acaso lo había subestimado. Observando la pelea, Flora se mencionaba que sin embargo aún así debería de estar huyendo la mayor parte del tiempo. Flora entonces nos comienza a hablar acerca del pasado de este monstruo. Se nos menciona que su oponente originalmente era de la familia de los perros de fuego, el cual se había hecho un nombre, mas sin embargo debido a su codicia de querer representar a su familia en el festival fue declarado como culpable de secuestrar monstruos y comérselos. Nos continuó mencionando que superó su límite y no pudo manejar la fuerza de un monstruo, por lo cual se había vuelto completamente loco. De regreso en el presente vemos como el perro de fuego terminó proporcionándole un ataque al prota que parecían ser unas dagas voladoras como cuchillas que se acercaban hacia donde se encontraba el prota, el cual rápidamente terminó esquivando saltando hacia un lado. Cuando el prota fija la mirada en su oponente nos damos cuenta que el monstruo se encontraba lo suficientemente cerca de él, haciendo que el prota rápidamente tuviese que retroceder o si no iba a terminar siendo engullido por la criatura. Observándolo, Flora se encontraba pensando que como era de esperarse, entonces el prota era incapaz de balancear el garrote de los goblins de manera consciente. Pero bueno, no era como si estuviese esperando algo diferente después de todo. Flora nos sigue relatando que esa era una pelea en la cual ella no esperaba que Siwo terminara ganando, y a pesar de haber perdido su sentido de razonamiento, su oponente con cuyas capacidades físicas se encontraban a un nivel más alto que él se encontraba dándolo todo. Además de esto, la criatura no es compatible con su ataque principal del linaje, el cual es agarrar y tirar o la rodada del goblin. Se nos sigue mencionando que este era un método bastante cruel, pero era definitivamente óptimo para despertar sus instintos, ya que eso únicamente saldría si se encontraba al borde de la muerte. Observando al prota vemos cómo esquivaba los ataques del monstruo y se preparaba para realizar un contraataque. Al observar esto, Flora inmediatamente se impresiona de lo que estaba haciendo el chico. Apretando su puño con mucha fuerza, el prota procedió a atacar, mostrándonos así como le había pegado un fuerte gancho en la mandíbula a la criatura. Tenemos entonces un recuerdo del pasado del prota observando así como había entrado a lo que parecía ser un gimnasio de boxeo. En el interior observamos a una persona que tenía guantes de práctica mientras le mencionaba a alguien con una sonrisa en su rostro que su atletismo era mejor de lo que pensaba. El hombre entonces procede a mencionarle que se encontraba arrepentido siéndole honesto, pues había dicho que su objetivo era perder peso y nunca pensó que fuese tan bueno. Vemos que se encontraba hablándole al prota y el entrenador le seguía mencionando que si acaso tenía alguna idea sobre aprender acerca del boxeo correctamente. El prota entonces le mencionaba al entrenador que cuando pierda peso lo iba a pensar, haciendo que el hombre inmediatamente colocara una gran sonrisa, preguntándole acerca de ese peso, mientras le seguía mencionando llamándolo tonto que naturalmente iba a perder peso si era constante. El entrenador colocándole la mano en el hombro al prota le mencionaba que solamente lo tenían que hacer por 6 meses, y si estaba dispuesto, llamándole hermanito pequeño, se encargaría de cuidar su dieta y su entrenamiento, y seguía mencionando que con las habilidades que poseía el prota definitivamente podrían apuntarse a una competición. Motivando al prota, el entrenador le mencionaba que también su peso se iba a desprender naturalmente de su cuerpo, pero por la expresión del prota nos damos cuenta que este último no creía realmente en eso, pues el prota en ese momento se encontraba pensando que sería bueno si el boxeo tuviese alguna especie de efecto en él. De regreso en el presente, mientras el prota esquivaba los ataques del monstruo, se nos menciona que a diferencia de otros que entrenaban en las artes marciales, el objetivo de este niño no era la fuerza física o la lucha, observando así como el prota arremetía contra la criatura pegándole múltiples golpes. El objetivo del prota siempre había sido perder peso y se nos muestra en una báscula lo que pesaba el prota para ese momento, 97.2 kilogramos, y realmente el perder el peso era su prioridad principal, mas sin embargo la preocupación había desaparecido, pues a pesar de su esfuerzo constante nunca había llegado a un buen término.
Pero ese niño nunca se rindió, mostrándonos así como el prota se encontraba golpeando lo que parece ser una de las patas del monstruo. Y mientras el monstruo gemía de dolor, se nos sigue mencionando que desde los grados superiores de la escuela primaria los tipos de deporte en los cuales había participado el prota sumaban 16, y entre todos ellos 7 de esos deportes eran de combate. Y aunque los periodos de entrenamiento fueron cortos, su pérdida de peso no alcanzó su objetivo. Esto mientras observamos cómo el prota se preparaba para realizar un ataque bastante poderoso. Mientras la criatura miraba con miedo al prota, se nos menciona que su esfuerzo y su naturaleza atlética como goblin lo hicieron ser capaz de algo como esto, mostrándonos cómo el prota, dando una voltereta en el aire, procedió a pegarle una fuerte patada en el hocico a la criatura, que terminó lanzándolo hacia atrás, mientras se nos sigue narrando que lo habían hecho capaz de absorber perfectamente todas las habilidades de esos 7 deportes de combate. Mientras vemos que el impacto de la patada que le había proporcionado el prota a la criatura le había roto incluso los colmillos y le había dejado parte de la cara bastante inflamada. Flora, observando el combate desde la distancia, procedía a exclamar que si acaso algo como eso tenía sentido. Luego de observar cómo la criatura caía inconsciente ante los pies del prota, el chico, acomodándose el cabello, procedía a preguntar que cómo se suponía que debería de comerse eso. Vemos al prota que se encontraba observando al monstruo tirado en el suelo, al mismo tiempo que se veía sus manos y se encontraba bastante exhausto después de esa pelea. Sobre el tejado del edificio, Flora se encontraba observando lo que estaba haciendo el prota y se preguntaba si acaso esas son artes marciales. Con una mirada seria, la chica se mencionaba que ella esperaba que ese no sea el tipo de poder que el prota tenía desde el principio, ya que es una técnica creada por humanos al final y no está hecha para coincidir con el cuerpo y la fuerza de un monstruo. Observando fijamente el prota, se mencionaba que ni siquiera había pasado mucho tiempo desde que ganó el cuerpo de un monstruo, pero en una pelea real fue capaz de tener el sentido limpio de las cosas y utilizarlo. Analizando la situación, Flora se mencionaba que era más capaz de lo que ella pensaba y que su potencial era... Entonces se interrumpe y se menciona que entonces, ¿qué más necesitaba hacer con él a partir de ese momento? Observando a Flora, el prota le mencionaba que por el momento él creía que había ganado y seguramente no tendría que comerlo para acabar exactamente como, pero inmediatamente la chica lo interrumpe. Sonriendo, Flora le mencionaba al prota que bueno, por supuesto no era así del todo, pues primero tenían que hablar una vez que haya acabado definitivamente con la pelea, a lo que el prota se impresiona con las palabras de la chica. Esta vez, sin darle tiempo a reaccionar al prota, vemos como el monstruo lo termina mordiendo por encima de su hombro izquierdo. Al darse cuenta de esto, el prota rápidamente termina volteando hacia la criatura de reojo, pero no tiene tiempo de reaccionar debido a que la criatura procede a levantarlo con sus fauces para lanzarlo por el aire. Mientras una gran cantidad de sangre sale desprendida del cuerpo del prota, vemos como el monstruo se encontraba observando al chico que yacía en el suelo temblando del dolor. Al sentir el sabor de la sangre del chico, la criatura se sintió cada vez más motivada, mientras que el prota, impresionado, se encontraba observando que le faltaba una gran parte de su cuerpo. Debido a esto, vemos como nuestro chico al parecer se encontraba a punto de entrar en shock, pero sin tiempo a poder reaccionar nuevamente, la criatura se acercó al chico y procedió a pegarle un fuerte puñetazo, un fuerte zarpazo que lo mandó a volar por los aires. Flora, observando la pelea, preguntaba por qué, pues ella estaba segura de que incluso quedaría suficiente tiempo después de que respondiera. Y mientras vemos al prota temblando en el suelo, se nos comienza a narrar que la razón principal por la cual los humanos le tienen miedo a las lesiones no es por el dolor, sino por la pérdida, el temor a que una parte de su cuerpo pueda deformarse permanentemente o perderse por completo. Y este es uno de los temores primarios con los que nacen los organismos vivos llamados humanos. Y vemos entonces la cara de terror y de pánico que presentaba el prota en ese momento. Mientras el perro de fuego observaba al prota con una sonrisa en su hocico, se nos sigue mencionando que esa era una razón suficiente para causar que un chico de 17 años entrara en pánico. Pero justo en ese momento algo extraño termina sucediendo. El prota, mirando hacia donde se encontraba su hombro faltante, se da cuenta que ahora este último se había regenerado en su totalidad. Inmediatamente el perro de fuego procede a atacar al prota nuevamente con uno de sus zarpazos. Al recibir el ataque de pie, el prota inmediatamente procedió a ver su pecho, cómo se encontraba botando algunas gotas de sangre, para momento después darse cuenta cómo lentamente la herida que había sido causada por la criatura se encontraba sanándose de manera inmediata. Inmediatamente la criatura le proporciona otro zarpazo al prota, el cual esquiva rápidamente. Se nos comienza a narrar que humanos y monstruos hay tantas diferencias entre estas dos especies que no vale la pena contarlas. Mientras el prota se preparaba para contraatacar a la criatura, se nos menciona que si se tendría que elegir, la mayor diferencia entre ambas especies sería la durabilidad y la capacidad de recuperación del cuerpo. Y mientras vemos como el perro de fuego se había recuperado completamente de los ataques anteriores del prota, se nos menciona que también sería la brecha entre la mentalidad y el comportamiento que se deriva de ello. Mientras el prota se preparaba para arremeter hacia su oponente con un fuerte puñetazo, se nos sigue mencionando que mientras no esté muerto o herido de muerte, las lesiones no tienen ningún tipo de sentido. Y en el momento en el que lo aceptas como sentido común, la restricción de tu cuerpo y tuyo inconsciente para protegerse a sí mismo dejarían de existir. Inmediatamente observamos cómo el perro de fuego terminó recibiendo el impacto del ataque del prota de frente. Y se nos sigue mencionando que de esta forma las limitaciones que pueden ejercer las capacidades físicas terminarían aumentando enormemente. Inmediatamente observamos cómo el perro de fuego terminó recibiendo de lleno el impacto del prota mientras que su ojo se tornaba de un color blanco. Una gran cantidad de energía que había sido manifestada en el puñetazo del prota terminó arrastrando a la criatura unos cuantos metros hacia
hacia atrás. Luego de dar ese puñetazo, el prota se encontraba pensando que su brazo se sentía como si se fuese a romper, pero definitivamente había valido totalmente la pena. El prota continuó mencionándose que los golpes se habían vuelto varias veces mucho más fuertes que antes. Esto mientras observamos a la criatura que se encontraba entre los escombros tumbado en el suelo sobre su espalda. El prota comienza a mencionarse que a medida que el rebote que había obtenido de simplemente balancear su puño se hacía cada vez más pesado, sentía como si un automóvil lo estuviese atropellando. Levantando su guardia y mirando a su oponente, el prota se mencionaba que aún así él no era el único en ese sitio que tenía capacidades regenerativas. Es por esto que si piensa en lo que acababa de pasar, entonces no sería extraño que el monstruo se volviese a colocar de pie de nuevo. Interrumpiendo sus pensamientos, las palabras de Flora se hacen presentes, mencionándole que eso marcaba el final. Apareciendo justo al lado del prota, la chica le mencionaba que los golpes que había realizado antes estaban bastante bien, tanto la ubicación como la fuerza que había utilizado. Y aunque el perro de fuego no morirá, no podrá recuperarse inmediatamente y volver a levantarse, por lo cual era una victoria total para el prota. La chica, observando al prota de reojo, le preguntaba entonces qué pensaba hacer, mientras le seguía mencionando que la sensación de no perder todo sentido de racionalidad y utilizar magia con una mente sana por primera vez en su vida. Impresionado, señalándose a sí mismo sin creérselo, el prota se preguntaba si acaso le había utilizado magia, ya que él sin embargo particularmente no había hecho nada fuera de lo normal. La chica entonces le mencionaba al prota que utilizar magia no era algo tan grandioso, ya que incluso podía utilizar magia que no fuese de alto nivel, y que la magia se puede utilizar de varias maneras, como ya se lo había mostrado anteriormente. El prota entonces de manera inmediata comenzó a pensar que incluso su cuerpo había comenzado a regenerarse rápidamente debido al hecho de que se encontraba utilizando magia, y esto aunque él no lo haya controlado y ni siquiera supiera cómo utilizarla del todo. Comenzó a recordar y se mencionaba que incluso ese último golpe que le habían lanzado a la criatura fue el resultado de la magia utilizada además de su habilidad física. Flora entonces le pregunta al prota que además del hecho de simplemente haber golpeado con mucha fuerza, ¿había algo más que había sentido? Observando su mano, el prota le mencionaba que no estaba completamente seguro, pero parecía que sentía algo similar a la electricidad estática. Flora entonces le mencionaba al prota que aún continuaba observándose su mano, que bueno, sí, lo que había sentido era correcto, entonces probablemente haya sido magia, y debido al hecho de que aún no tiene suficiente experiencia no podrá sentirlo con claridad. Utilizando magia con su mano, Flora le mencionaba al prota que la razón por la cual lo había hecho pelear con esa cosa de allí también era para que consiguiera experiencia, ya que si lucha con su sangre y con el objetivo de ganar sin importar cuál sea la razón terminaría utilizando magia. Levantando a la criatura que se encontraba todavía inconsciente en el suelo y arrastrándola hacia ella, Flora le mencionaba al prota que aún así se había sorprendido un poco. Continuó mencionando que ella pensó que tendría que darle varias vueltas al prota aproximadamente durante 10 días antes de tener una idea aproximada de las cosas. Observando al prota, la chica procede a felicitarlo y le mencionaba que era bastante talentoso, más de lo que ella creía, a lo que el prota, escuchando esto, inmediatamente comenzó a sonrojarse y procedió a agradecer mientras soltaba algunas carcajadas. Y es entonces cuando Flora terminó acercando al monstruo a donde se encontraba el prota, mencionándole al chico que entonces debería determinarlo en ese instante, alarmando al prota inmediatamente. Observando al chico, Flora le mencionaba que si acaso no había dicho que se encontraba preparado. Continuó añadiendo que creía que la pregunta que iba a hacerle era bastante redundante, pero ¿hasta ahora alguna vez había matado a alguna persona? Con inseguridad el prota le respondía a la chica que a nadie. Flora entonces, observándolo, le mencionaba al prota que tenía que terminarlo de una sola vez, y era lo mejor tanto para él como para la criatura. Y esto era debido a que si lo dejaba descuidadamente con heridas fatales, entonces haría un último esfuerzo. Flora entonces le mencionaba al prota que tenía que golpearlo por encima del ombligo, ya que para la mayoría de los monstruos humanoides era un punto de presión el cual conocemos como plexo solar, el cual era el punto donde se concentraba toda la energía y la magia. Le recomendó al prota que reuniera su magia y perforara ese punto con un solo golpe. Exhalando entonces, el prota se comienza a mencionar que todo es difícil durante el primer intento, y mientras caminaba hacia donde se encontraba la criatura se mencionaba que mucho más este tipo de tareas. Preparándose para proporcionar el ataque, se nos sigue mencionando que para ganar peso, si estabas matando a alguien para consumirlo, cualquiera de las razones no lo justificaría. Se nos sigue mencionando que muy pocos serían los que se aguantarían la resistencia por acabar con la vida de otro ser vivo. En ese momento el prota comienza a tener recuerdos de cuando se encontraba caminando a la escuela junto a su compañero de clase y al mismo tiempo la foto que tenía junto a su madre. Consciente de lo que estaba a punto de hacer, el prota continuó su marcha y terminó atravesando el tórax de la criatura. Flora inmediatamente le mencionaba al prota que si acaso había agarrado algo con su puño, tenía que abrir el puño en ese momento para observarlo. La chica le menciona al prota que ese es un sinario que se encuentra en la parte interior del tórax de los seres humanoides, y ese objeto también puede ser conocido como la cuenta mágica. La chica continuó añadiéndole al prota que si se tragaba eso, la magia del dueño o propietario de esa cuenta sería completamente suya. Vemos entonces que el prota procede a tragarse el artefacto y luego procede a mirar hacia abajo observando sus manos. Esperando algo al respecto, al prota se mencionaba que se lo había tragado como ella le había dicho, pero ¿por qué no pasaba nada inmediatamente después de haberlo hecho? Justo en ese momento una voz cerca del prota le mencionaba
mencionaba que eso era raro, y observamos como un pájaro se había posado sobre el hombro del chico, el cual hablando comenzó a mencionar que originalmente debió de haber sido algo como un bang, bang, boom, o algo así, mas sin embargo al parecer no sucedió luego de que se lo tragara. Asustándose ante esto, el prota procede a gritar haciendo que el pájaro salga volando de encima de él mientras se preguntaba qué diablos era eso. Tomando una pequeña distancia, el pájaro terminó transformándose en una forma humanoide, dejando al prota completamente sorprendido y Flora detrás de esto observando todo lo que estaba pasando. Inmediatamente la chica le habló al pájaro que acababa de llegar preguntándole qué lo traía ahí de repente así como si nada. Siguió añadiéndole al pájaro que estaba completamente segura de que tampoco tenía ningún negocio con ella ni nada similar. El pájaro, que ahora se había transformado en una chica, procede a mencionar mientras hacía pucheros que se encontraba decepcionada, pues entre amigos realmente tenía que haber alguna razón para poder reunirse, aunque esta luego menciona que aún así se encontraba en ese sitio porque realmente tenía negocios allí, observando directamente al prota. Con una gran sonrisa y sus manos que todavía seguían siendo alas de ave, la chica le mencionaba al prota que así entonces él era el goblin mestizo del cual se hablaban todos los rumores. Procedió a presentarse con el prota mencionándole que su nombre era Solmi y se encontraba completamente encantada de conocerlo. Continuó añadiendo que ella y Flor eran amigas cercanas que siempre habían jugado desde que eran muy jóvenes. Observando al prota, el cual se encontraba un poco avergonzado, haciéndole una pequeña reverencia, procede a mencionar que es un placer y se presentaba por su nombre, Choi Si-woo. Flor inmediatamente le preguntaba que entonces cuáles eran los negocios que ella tenía. Solway entonces le mencionaba a Flora que como ella también sabía, había estado trabajando a tiempo parcial bajo las órdenes del abuelo del saco. La chica, sin comprenderlo, procede a preguntarle a qué se refería con tiempo parcial. Solvi entonces procede a mencionarle que el significado era adquirir trabajadores, es algo así que utilizan los humanos muy a menudo. Observándole el prota se mencionaba que en esa persona no solamente su forma de hablar, sino algo en ella le parecía algo extraño. Sol comenzó a hablar y mencionaba que ya que ellos habían atrapado esos dos demonios, había venido ahí en lugar del abuelo para manejar ese asunto, al mismo tiempo que recompensarlos por atraparlos. Flora, exhalando, procede a mencionar que ella se encontraba bien, así que tenían que darle la recompensa al prota, ya que él era el que los había noqueado a ambos y en este momento ya se encontraba completamente calificado. Sol, alegrándose mucho con esto, procede a mencionar que ella ya lo sabía, ya que básicamente se encontraba espiándolos desde el principio del combate. Seguía mencionando que era increíblemente impresionante, hasta el punto en el cual no pudo creerse que fuese un humano hasta hace poco. Continuó preguntando si acaso a ese ritmo no sucedería algo realmente durante el festival. Continuó añadiendo que incluso el prota podría convertirse en el principal competidor para la señorita Flora, ¿o no? Alardeando, Flora procede a mencionar que incluso allí, en el festival, cuando cualquiera ponga un pie delante de ella sería derribado en el acto. Solo entonces, sonriendo, procede a mencionar que si se lo preguntaban a ella creía que el prota tenía el suficiente potencial. Y mientras observaba fijamente al prota, lo llamaba por su nombre y le mencionaba que tenía una recompensa para él que se le iba a entregar en ese instante. Continuó mencionando que había pasado un tiempo, así que solamente le iba a dar una opción. Y esa era la oportunidad de volver a casa en ese instante o la oportunidad de dar un paso hacia adelante como un futuro monstruo. Sonriéndole al prota mientras se encontraba sonrojada, le preguntaba que cuál de las dos iba a elegir. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. La frase para aparecer en el saludo del próximo video va a ser comida de monstruo. Recuerden seguirme en mi página de Facebook como también en mi cuenta personal de Instagram. Y ahora sí, sin más que decir, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud. Recuerden darle mucho amor, cariño y comprensión a esos seres queridos que tienen presente en este momento. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video.